Estamos de regresos para este cierre de edición. Voy a presentar a la mesa. Carmela Bárbaro, bienvenida. Gracias, arrancamos la semana del martes acá con cierre de edición. Bueno, no se puede. Les anticipaba recién que Jorge Alemán nos acompaña hoy. Gracias por estar acá, Gracias Jorge. a ustedes, es un gusto. Lo vamos a escuchar hablando de los temas que tenemos en esta noche y por supuesto Osvaldo Quiroga. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Bienvenido. Bien, bien. Bueno, uno de los temas más importantes y que más ruido está haciendo por estas últimas horas es el que tiene que ver con la inseguridad. No es raro que este tema se meta en la campaña y que escuchemos lamentablemente cosas terribles como las que hemos escuchado durante la jornada. El informe y nos quedamos hablando de este tema. Esto no se trata de política, esto se trata de que acá, en ese kiosco que está ahí, mataron a una persona y nos dejaron a todos nosotros destrozados. Una familia que no sabemos cómo seguir. Respeten un poco el duelo de la gente, a la familia. Esto no es política. Nos mataron a Roberto, no es política. Hoy un chico puede votar a los 16 años, pero no es responsable y no. Ahí hay una contradicción. Ahí cuando puede ser que no sea punible. Y lo que por ahí no es punible de la misma manera que lo es un adulto. Pero eso no quiere decir que no tenga que ser punible. Yo no digo que tiene que tener el mismo tratamiento que un mayor. No tiene que ir al mismo lugar o la misma condena que tiene un adulto mayor, un mayor de edad. Lo que digo es que tiene que haber una discusión sobre este tema. No, yo no estoy de acuerdo con eso porque me parece que lo primero que tenemos que plantearnos es qué es lo que nos pasa como sociedad. Yo tengo una nena de 15 años. Para que un nene de 14 años salga de fierro a robar, ¿entendés lo que digo? Tenemos un problema grave como sociedad, ¿entendés? Transformemos en un queso grullero un par de estos delincuentes como el de ayer, apoyemos a la policía que haga eso y esto va a empezar a mejorar un poco. Hay fallas sistémicas para mí, entre ellas la falta de presupuesto para encarar políticas preventivas, un estado calamitoso del servicio penitenciario, sí, además de la desigualdad brutal que atraviesa la provincia y la Argentina. No, ante esta desgracia no se puede decir otra cosa que solidarizarse con sus padres. La pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo se soluciona? Por un lado, más violencia, más presupuesto, más fuerzas. Y en realidad me parece que lo que vamos a discutir sobre todo es si esta es la forma correcta de encarar un tema tan serio como es el tema de la seguridad. Así que vamos a empezar por el invitado justamente. Jorge, ¿cómo viste todo esto que se escuchó durante la jornada? Cierta demagogia, ¿no? Porque siempre en épocas de campaña... En primer lugar es muy terrible profanar una muerte... Claro. Algo tan doloroso como ver un asesinato que se inscriba dentro de un contexto donde escuché a una señora que lo vinculó a los mapuches, al terrorismo, al estado delincuencial. Eso es faltarle el respeto a la víctima por la que se debe hacer el duelo. Luego sí, creo que hay un problema mucho más agudo. Esto es algo un poco polémico, lo voy a decir, pero en Europa, que es donde vivo hace 45 años en España, hay muchísimo más represión que aquí, en el sentido de presencia policial y ordenamiento de la ciudad. No es que sean más buenos ni más civilizados. Están en un orden de vigilancia muchísimo más desarrollado, porque yo voy al Gran Buenos Aires aquí, vuelvo y voy contando con los dedos de la mano la policía que hay. Sí. Allá eso, yo he visto a un señor en París tirar un tacho de basura y estar contra la pared al minuto. Es decir, que es una policía sindicalizada. Es una cuestión clave eso, que pertenezcan a organizaciones sindicalizadas. Bueno, esa es otra discusión, ¿no? No hay estructuras de corrupción, es decir, yo vi la transformación de la policía franquista en una policía democrática. Pertenecen a un sistema en donde hay que entrar por oposiciones, es decir, que eso requiere una disciplina y un estudio. En definitiva, requiere eliminar desigualdad, porque finalmente todo esto solo se consigue en una sociedad donde la distribución del ingreso y de la riqueza tiene otra lógica. Claro. Acá arrastramos la policía de la dictadura, arrastramos los problemas estructurales de la corrupción. Por ejemplo, mi sorpresa fue cuando vi que el Partido Comunista reclamaba policía en el barrio, porque la concepción que hay allá es que es un derecho humano, que si no hay policía le dejamos la policía a los ricos. Entonces, en cuanto hay un barrio popular que carece de policía, se la reivindica. Claro. Eso sería impensable, porque
no se han generado esas condiciones, ¿no? Ahora, en tu último libro, Ideología, que a mí me parece estupendo. Gracias, Osvaldo. Vos dedicás un capítulo entero al odio. Partís incluso de Freud, citando a Freud, que hablaba de la pulsión de muerte, del avance de la pulsión de muerte. Ese odio parecería ser que lo ha capitalizado absolutamente la ultraderecha, no solamente en la Argentina. ¿Cómo lo ves vos? Digo, son los grandes odiadores seriales. Sí, bueno, es que evidentemente no va a introducir la paz decir que hay un estado delincuencial y vincularlo esto, es decir, el muerto pierde su singularidad y su realidad porque se lo inscribe la señora que es candidata con su cara de inocente, ahora ya no tan inocente, lo inscribió en un sistema de odio. Y sí, yo creo que el odio es un gran cuestionador de la masa. La gente se siente muy culpable de su propia vida porque no tiene dónde ampararse, vive en un estado de supervivencia, vive en un presente absoluto porque al otro día no sabe qué va a pasar con ella y la única forma de salir de ese mundo monstruoso de culpa es odiando. Y esto la derecha mundial, más allá de las hibridaciones que hay en cada país, lo ha explotado a la perfección. Es decir, rápidamente lo que sucede queda envuelto en la capa de odio aquí. Esto que sucedió ahora con el muchacho del kiosco ya quedó bajo un sistema de enunciación de odio. Sí, igual yo creo que tendríamos que aprovechar la oportunidad justamente no para plegarnos a propuestas que ya sabemos que no funcionan, sino para pensar un poco, digo. A nuestra sociedad ya le pasó tener, no este, sino varios casos emblemáticos. Yo pensaba en el caso Bloomberg en su momento. Digo, no es la primera vez que una víctima conmueve particularmente. No importa las características, todas las víctimas tienen el mismo valor, todas tienen familia, todas son un golpe para una sociedad, pero hay algunos casos que por algún motivo resuenan más. Puede ser que este sea por la campaña, no lo sé, pero lo cierto es que la verdad era un laburante y esto sucedió de verdad y es una víctima de nuestra sociedad. Nos tiene que obligar a pensar un poquito por encima. Yo vuelvo a insistir, hay que subir la vara de las cosas que proponemos, de las cosas que discutimos. En nuestro país volver a discutir la edad de imputabilidad, como si esto realmente fuera una solución, como cuando bien hablamos de, bueno, ¿quiénes componen la policía? ¿Cuánto gana un policía? ¿A qué cárceles van a parar? ¿Es realmente la política la que libera a las personas que cometen delitos o tenemos de vuelta un conflicto con la justicia? Me parece que hay que empezar a enumerar y a ponerle nombre a todo el resto de las cosas, porque si no, nosotros mismos debatimos un eslogan de campaña que es muy sencillo. Bueno, metamos presos a los menores que delinquen y eso no resuelve nada. Igual hay una ignorancia ahí en lo que dice Larreta. A los 16 años es punible. Lo que ocurre es que va a un instituto de menores y posteriormente va a cuando cumple 18 años a un instituto para mayor. Es punible. Hoy, ayer, escuchamos varios ejes sobre los que se vuelve y muchos sin fundamentos, ¿no? Se empezó a hablar de miles de presos que fueron liberados y entonces las calles. Este caso en particular, el protagonista que está acusado en la justicia, que está detenido, había cumplido una condena. No es que fue liberado, cumplió su condena y vuelve a delinquir. Pero además, digo, el tema de los fundamentos, Rodríguez Larreta hablando y pidiendo la baja en la edad de imputabilidad o hablando de los pibes de 16, 17 años. Es interesante ver qué dicen las estadísticas, justamente para valorar. Recordaremos que durante el gobierno de Mauricio Macri se propuso una ley que las organizaciones que trabajan con niños, niñas, adolescentes, con derechos humanos, bueno, salieron a oponerse con datos. Bueno, yo le preguntaba a Alejandro Ocio de Asociación Pensamiento Penal y él me decía, mira, ¿qué dicen los índices de adolescentes en edad punible, esto es 16, 17 años, los delitos a nivel nacional representan el 3 o 4%, 3 o 4%. De menos de 16 años, el 1%. Ahora estos números se incrementan un poquito más cuando vemos lo que ocurre en Cava y cuando vemos lo que ocurre en ambas. Es decir, no podemos pedir una ley para todo el país cuando estamos hablando de un problema que está bastante concentrado en un lugar. Los números son un poco mayor en esas zonas. Como para desarmar un poco, ¿no? Todo esto que se repite hasta el cansancio. Esto que traes vos es parte, digo, porque está Jorge, ¿no? Del dispositivo capitalista, que vos en un momento hablás de que es el crimen perfecto, más hacia el final del libro decís algo maravilloso, decís el crimen no tan perfecto. Decís, ¿cómo lo ves?
No, no puede ser el crimen perfecto. Bueno, de parte, soy mayor. Yo viví en una Argentina donde uno transitaba por todas partes, la gente se sentaba a la noche en la calle a tomar el aire, yo iba al conurbano. La ciudad era mucho más grande antes. Buenos Aires se ha reducido mucho porque la gente se mueve en ámbitos. Pero cuando yo era joven era muy común ir a una fiesta en Lanús, otra en Avellaneda, ir a los bailes de Vélez Sarsfield, y no había esto. Es muy preciso cuando comenzó esto. Para ir a tu alusión, en el año 75 se produce el desmoronamiento de este país. Es decir, así como conocí un país donde no se hablaba del dólar, conocí un país donde uno volvía a las 4 de la mañana en el colectivo de la provincia de Buenos Aires y no ocurría nada. Bueno, cambió la ideología. En tu libro vos hablás de la ideología como algo eterno que proviene de Althusser. Casi te diría que partís de ahí, de la ideología es eterna. Pero posteriormente hablás de ideologías alternativas. ¿Cómo se puede tocar esa ideología capitalista? ¿Cómo se puede crear otras ideologías alternativas? Yo creo que por ahora estamos en un impasse en eso, porque no podemos proponer ningún futuro. El problema de las izquierdas o de los movimientos nacionales y populares es que exigían, formaba parte de su propia propuesta, que hubiera una idea de futuro, una hipótesis de futuro. Y tal como se despliega el capitalismo, ese futuro se ha vuelto absolutamente insondable e incierto. Y de hecho toda esta gente joven no percibe que haya futuro. Bueno. Es decir, hay algo de cancelación de las propias vidas. Es decir, sentir que estás en esta vida. Bueno, sin esa es ningún... la exclusión. La exclusión es eso. Sí. De un proyecto de futuro. El otro día yo estaba mirando a un chico que estaba revisando la basura para los cartones. Y me insultó, me dijo, ¿qué mirás? Y me insultó. Y le dije, mira, te aseguro que respeto muchísimo tu trabajo. Quería ver, pero después me di cuenta que no se puede mirar. Yo en realidad es que lo estaba viendo en acto y me interesaba saber cómo era el procedimiento por el cual él extraía el cartón de la basura. Y le dije, mira, respeto mucho lo que haces, no, porque se iba a producir una situación violenta. Pero es verdad que en esa circunstancia, esto que sería una ideología alternativa que antes se proponía desde los proyectos nacionales y populares o desde la izquierda, están apuros. Por eso tiene tanto éxito los evangelios o los modos alternativos donde aparecen promesas pero son modos de reclutamiento de no hay futuro, es decir, están relacionadas. Ahí está el éxito de Milei, en eso que estás... También, sí, también esa promesa de transgresión, de increencia en la política, del Estado como una amenaza. Milei es pura identificación, nadie piensa ni en Adam Smith, ni en la libertad del mercado, ni nada. Es que se venga el estallido, que es lo que él baila. Todos. Él es el ritual de que llega el estallido y sí. Ahora, fíjate que eso le conviene al liberalismo. El liberalismo toma gente como Milei, la utiliza y en su momento ya la descartará. Sí. Hay un Milei en todas partes, Exacto. Esa nueva derecha ahora es transgresora, desinhibida y se acabó el asunto de las derechas así conservadoras. La revolución es de derecha. Sí, ahora juegan en Madrid, Comunismo Libertad, arrasó, ganó en toda la zona obrera también, exvotantes del Partido Comunista, en Francia también los exvotantes del Partido Comunista votan a Le Pen o a este nuevo... ¿Por qué hay una disputa del sentido? No hay sentido. No, es el claro. puro sin sentido. Y entonces, dado que no hay un proyecto de futuro, dado que la increencia es absoluta y dado que nadie puede leer la historia, porque si te han obligado a una vida de supervivencia, es una vida monstruosa, es una vida horrible, de un desamparo muy grave, muy cruel, estar pensando en el día a día. Y luego, lo que te van a ofrecer de trabajo es de tal precariedad y de tal grado de estafa que es muy fácil optar por caminos, ¿no? Entonces, claro, discursos muy potentes que introduzcan la lógica del perdón, de la redención, de una vida como el de los predicadores, es el que finalmente... la vez pasada tuve una reunión con muchos militantes del conurbano y decían que ellos llegaban hasta un determinado límite. Pero después de ese límite había una oscuridad que ellos no podían descifrar. Ellos hablaban con los organizadores de los comedores populares, los militantes que ellos conocían, con los que había todavía un intercambio simbólico. Pero a partir de determinado momento, ahí entran otras formas de reclutamiento, los narcos,
salvando las distancias, otro tipo de organizaciones no criminales, digamos, ¿no? Pero están relacionadas con esto de que el proyecto de vida, que era una palabra tan importante en los años 70, 80, se ha extinguido como tal, ¿no? Se fue desvirtuando. Y repetimos la historia una y otra vez, lamentablemente, y tenemos que hablar de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El que habló fue el expresidente Mauricio Macri, que casi hizo una confesión. No es nuevo lo que dice, lo nuevo es quién lo dice. En el informe nos quedamos hablando de ese tema. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Lo denominamos como un sincericidio, alguien que al sincerarse deja bien de manifiesto y expuesto que fue el proyecto económico de ellos, ¿no? De Macri y de todos los que lo defendieron. Tomar deuda para seguir obviamente financiando la fuga. No sé si hay otra definición más clara del modelo de endeudamiento y fuga de capitales. Ahora nosotros tenemos que arreglar ese entuerto sobre la situación de casi 2 años de pandemia. Cuando perdieron las elecciones en las PASO, el Banco Central convalidó una devaluación del 50%, el dólar pasó de 40 a 60 pesos y Macri salió y le echó la culpa a que eso había sido porque el kirchnerismo había ganado las elecciones. Es decir, sistemáticamente colocan en la responsabilidad de su propio fracaso en quienes eran en ese momento su oposición. Es una forma de no hacerse cargo. Se cambió de acreedor. Teníamos un montón de vencimientos de deuda privada y tomamos esa deuda al fondo para pagar esos vencimientos. Ahora le debemos al fondo en vez de deberle a un montón de privados, pero el total de deuda que tenemos es el mismo que antes. Bueno, tiene que haber un reacomodamiento en la línea discursiva de la oposición, porque hasta acá que decían que la deuda con el Fondo Monetario Internacional se debió prácticamente a tapar deuda que había dejado el gobierno de Cristina Kirchner. Ese era el argumento, pero el propio Mauricio Macri rompe con ese argumento y admite que lo que hicieron es otra cosa, que la plata, los dólares, fueron a parar a los bancos. Para fugar capitales. Claro. ¿Cómo impacta un Mauricio Macri tan desaforado, porque está desaforado en la campaña? Algún día dirán te vamos a matar y tampoco va a pasar nada. Algún día alguien dirá, en esta lógica, pero están diciendo, algún día es como en el juego del calamar, no valoro la serie, no quiero entrar en la polémica si la serie es buena o es mala, ¿no? Pero el momento más interesante de esa serie es, ahí se mata, ¿no? En juegos de niños, se captura gente endeudada, que no tiene futuro, que está destruida, y se les ofrece irse. Ese es el momento verdadero de la serie. Se les ofrece irse, vuelven. Sí. O sea que dicen, te mato e igual volvés. Entonces van captando estas series ciertos estados de ánimo de época. Sí. Es decir, algún día el señor dirá, en realidad hicimos para destruir a la población. Y, bueno, ¿qué es lo que hicieron? Claro, y algún día lo van a terminar diciendo. Entonces, lo que hicieron fue eso. Es lo que nombrabas antes como la batalla del sentido. Yo creo que el problema es que ellos ya están fuera del sentido. Nosotros queremos la batalla del sentido. Queremos decir, no, pero esto que está diciendo ahora sí que está diciendo la verdad. ¿Qué chances tiene un discurso que se mueve dentro de un mínimo de corrección, digamos? Digo, ¿cómo se enfrenta? ¿Cómo se hace? No, aquí como no suceda algo subterráneo en la gente que nosotros ahora no vislumbramos, y eso es lo que antes Osvaldo evocaba, siempre está la posibilidad, o sea, hasta antes del cristianismo necesitamos un Mesías. Y bueno, a ver, un gran pensador, Benjamin, pensó en la interrupción mesiánica de la historia, sí, algo, ya es tan grave la situación que no se trata de que aparezca el Mesías, pero tiene que aparecer algo donde las personas sientan que se conmueven los fundamentos de esta sociedad. Porque ahora no es que el capitalismo es injusto, es que va a destruir todo. El planeta no va a ser sostenible, la vida no va a ser sostenible. Ahora, pero el capitalismo no se autodestruye a sí mismo. No. En algún momento para. No, por eso digo que va a tener que producirse un acontecimiento humano que en este momento no tenemos las categorías suficientes, ni las revolucionarias, ni las de la liberación, son suficientes para pensar la naturaleza de ese acontecimiento. Pero como no ocurre una cosa así, como has dicho ahora muy bien, el capitalismo es una maquinaria de reproducción que puede haber Max
un colapso general, me preguntan mucho en Europa por el colapso. ¿Puede haber un colapso general y el capitalismo continúe? No, bueno, no. de hecho, un poco, muchos, lo que claro. dice Fukuyama. Sí. Un poco lo que dice Fukuyama. Sí, el liberalismo ha triunfado y que esa es la única ideología posible. Bueno, vos discutís con Fukuyama en tu sí, libro. y no era tan tonto el tipo, era un discípulo de Koyev, y no era que decía, no van a terminar las guerras, no va a pasar. El fin de la historia no era que no iban a suceder terribles cosas. Pero lo que decía este señor, discípulo de Koyev, era, sucediera lo que sucediera, el capitalismo iba a continuar. Ahora, Jorge, digo, porque pareciera sí. que no hay nada por hacer. Claro, no, digamos, yo soy un optimista trascendental. El Por lo oficialismo. tanto, me permito estas cosas porque soy un optimista trascendental. No necesito pruebas empíricas. Tengo Muy una bien, muy fe bien. inconmovible. Vine a votar al frente de todos. Voy a votar a mi querido Leandro Santoro. Y no, digo, hay disputas que se pueden dar y que no se están dando claramente. Y una de ellas es la concentración de medios. De un instante a otro todo puede cambiar, porque también, como decía antes Osvaldo, estamos en un periodo donde de golpe no hay ninguna ley escrita y la contingencia de golpe empieza otro baile. De golpe cambia de música todo y todo esto que estamos diciendo. Sí. Pero por ahora, tendencialmente en el mundo, se va viendo que la palabra, el sentido, la verdad, el amor, la experiencia poética, la experiencia estética, la experiencia del arte, la existencia, todo lo que fue nuestro mundo, se deshilacha. Sí. Si de allí toma forma algo... No el arte no. El arte de la batalla. El arte de la batalla. Sí, Osvaldo, pero cuando era agregado cultural de este país, que fue un honor, durante el kirchnerismo, fui a todas las bienales de arte. Y realmente es muy difícil para un artista. Es decir, ese acuerdo entre los Marchand, los críticos de arte, suponte un artista callejero, ahí tenemos un tema, un artista que no es de buena familia, un artista que no nació en el lugar indicado por los cánones, ¿no? Y tiene un gran talento. Cuesta, tiene que tener mucha suerte, tiene que tener una enorme fortuna. He visto a muchísimos artistas, poetas, actores, actrices. Por eso estoy a favor del salario universal. Porque no puede ser que uno le diga al niño, si el niño quiere ser violinista o poeta, que no se dedique a eso porque se va a morir. Es decir, así que en esto coincido con Francisco, con Piketty, con la izquierda y con los que defienden en todas partes un ingreso universal básico, porque es mentira que el mercado va a poder reabsorber el trabajo. Eso es impensable. Al mercado no le importa nada. Es una idea que quedó cada vez más lejana, me parece, ¿no? Digo, hay cosas que uno tiene la sensación que si no ocurrieron durante la peor etapa de la pandemia ya no van a ocurrir. Hablemos de la redistribución, hablemos del ingreso. Todos al principio mostraron buenas intenciones con pero la pandemia. Recibieron la gran señal del castigo y dijeron, bueno, vamos a hacer un ejercicio de arrepentimiento y vamos a ser buenos. El hecho de la no liberación de las patentes de las vacunas me parece que es el hecho que marca más claramente hasta dónde llega el capitalismo y el ordenamiento mundial, donde dominan los capitales más que los países inclusive. Y fíjate, esto que decís es muy importante, no lo dijo la izquierda, lo dijo el Papa y lo dijo Biden. Y no ocurrió nada. Claro. Ya están disputando la pastilla nueva los dos laboratorios que tienen pensado $700 el tratamiento y van a hacer la salvedad de con Asia y con África estudiar una forma donde, porque claro, se avecina el caos. Claro. Ahora vamos a volver sobre la pandemia, nos vas a contar cómo se vivió en Europa, vamos a intercambiar allí miradas, pero vamos a cerrar con esto de la campaña, estamos en los últimos días. Vamos a recordar los datos que nos traía Nazarena Lomagno hace un ratito a la mesa, que tiene que ver con la economía y con dos sectores en los que se esperaba justamente esa reactivación que a nivel interanual se viene dando, industria y construcción. Si quieres podemos comenzar por cuál fue la variación de la industria, de la actividad industrial durante el mes de septiembre. Ahí lo vemos, bueno, un 1,1% menos, ¿sí? A comparación mensual, intermensual, es decir, a comparación de agosto, pero sí se ve un crecimiento interanual del 10,1%. Ya sabemos que tanto la industria como la construcción son dos sectores que vienen liderando esto que denominamos de manera tan heterogénea igual el crecimiento económico, ¿sí? Ambos sectores, y
Si querés ahora podemos comenzar a ver qué es lo que sucede con la construcción. Ya superaron los niveles previos a la pandemia, previos a febrero 2020, con la incorporación de trabajadores en consecuencia, ¿no? ¿Y qué pasa con la construcción? Fíjate, septiembre también ha bajado un 2,2% durante ese mes, justamente a comparación de agosto, pero sí marcó un crecimiento del 12,4% a nivel interanual. Ambos sectores detectando ya casi un año de crecimiento en alza. Bueno, muy bien, los números de la economía y en este caso hubo una apuesta fuerte del gobierno para el rubro de la construcción, para la industria también, entonces a nivel interanual se viene viendo esto. Obviamente después de la pandemia los números tienen que empezar a subir, pero ya superan lo que teníamos en la prepandemia. ¿Hay alguna cuestión en la comunicación? Eso iba a apuntar hoy, Jorge, estamos en campaña y da la sensación que el oficialismo no pudo capitalizar mucho, ha tenido errores, pero ha tenido muchos aciertos también. El manejo de la pandemia ha sido uno, la vacuna ha sido otra. En este momento le decía antes Osvaldo, Dinamarca está colapsada sanitariamente. Alemania no tiene ni siquiera notificado a quienes vacunó, está en un desastre total. Inglaterra probó la teoría del rebaño, le dio una sola dosis y ahora hay un desastre completo. España lo hizo bien, es una paradoja de este nuevo mundo porque los países racionales son los que se están destruyendo y la España del sur, que no era precisamente muy racional, por lo menos históricamente, ahora tuvo muy buen... como Argentina. Argentina es ejemplar, porque mis amigos infectólogos me dijeron, mira, prepárate, Jorge, para que Argentina sea un desastre, los que conocían la realidad sanitaria de aquí. Y lo que sucedió aquí fue realmente ejemplar. No se tradujo políticamente. Fue muy ingrato ese aspecto, porque la verdad que se hizo un esfuerzo mayor. Tenemos todavía campañas antivacunas. Yo la verdad no creía que iba a haber, después de todo lo ocurrido, una campaña, por ejemplo, en contra de la vacunación de los niños y sin embargo... Bueno, y tenemos el único caso que ni la ultraderecha allá fue capaz de imputarle al gobierno a los muertos de la pandemia. Eso no lo hizo esa práctica negacionista que hicieron de enamorados de la cuarentena mayor del mundo. Es decir, ha sido terrible eso, Jorge, ¿qué pensás que puede pasar después del domingo? A mí me da miedo. Me da miedo como hombre mayor ya del 76. Sé lo que son capaces de hacer. Han matado a muchísima gente en los años que pudieron hacerlo. No solo en los gloriosos 70 ni los 30.000 desaparecidos. Vienen matando gente... bien matando disidentes en este país desde que yo era un niño. Es decir, ellos no han puesto nunca un muerto, ellos se han encargado de matar y de mandar a matar. O sea que yo el 23 con ellos me resulta muy doloroso imaginarlo, y lo que temo es que esa incardinación, esa dialéctica desgarrada entre el kirchnerismo y un frente electoral parecido a España, es una coalición también. Aquí fue muy complicada, hay fisuras internas, la derecha las ha captado, las explota, y entonces tengo también miedo, no solo por el enemigo o el adversario, para ser más atinado, sino porque nuestra propia estructura interna padezca un proceso de erosión importante. ¿Pero vos crees realmente que son tan definitivas estas elecciones como para determinar el 23? No, definitivo, es como dije antes, la verdad es que yo veo tendencias, ¿no? Es decir, me ha dolido que, por ejemplo, yo pensaba que el Frente de Todos iba a tener un poco más de mesura en sus pasiones internas, ¿no? Independientemente de quién tenga razón, quién no. Me ha dolido ver un 17 de octubre poshistórico, no un 17 de octubre, es decir, tantos deseos que había aquí de salir a la calle, y ese 17 de octubre, a mi juicio, fue fallido. Entonces eso me ha provocado una gran impresión, y sobre todo, como he hablado con todo el espectro militante y del gobierno, y he escuchado todas las críticas y todo eso, también he tenido una experiencia en España con Podemos, que se autodestruyó, porque Podemos no es que lo destruyó el enemigo, las pasiones internas
Es decir, lo que decía Freud, las diferencias narcisistas son a veces más graves que las luchas por el poder, porque yo soy capaz de destruirme a mí mismo para destruirte en el narcisismo, es lo que hablaba con ¿Ahora es solo una Osvaldo. cuestión narcisista o hay diferentes lecturas, diferentes diagnósticos, digamos? Y es por una ende- muy buena cuestión esa. Yo creo que hay diferentes lecturas y diagnósticos, pero no tan graves, porque Ajá. cuando he indagado, vamos a tomar un tema paradigmático Sí. que salió aquí, no quiere pagar al fondo alguna de las... No, esa idea no está, esa idea dice el PO, no pagamos al fondo. La idea interna es primero asomarse a todos los pliegos de la negociación. Entonces, diferencias de estilos, de sensibilidades, sí, pero no hay un núcleo de ruptura, hay un disgusto con el otro y con el modo de hacer del otro. Ahora, después de lo que dijo Macri ayer, es difícil que los ciudadanos le paguen al fondo porque el fondo utilizó ese dinero para fugar capitales. Digo, por supuesto hay que pagarle al fondo, no es que digo que no hay que pagarle. Digo, ahora, ¿cómo se hace para pensar en una deuda tan injusta, tan brutalmente desperdiciada, finalmente? Sí, sí, además que voten al que se la generó. Que voten al verdugo. Claro. Que voten al verdugo. Eso voten es al verdugo. increíble, ¿no? Que Sí, sea sí. la opción. Cuando dije esto, varios programas de televisión amigos me dijeron de todo. ¿Por qué? Porque claro, está la idea que el pueblo no se equivoca o el pueblo tenía su legítima rabia, que la tiene, ¿no? Entonces yo dije que había también algo autodestructivo en el voto. Claro. Porque no es que hay rabia, sí que hay rabia. Además, lo decía Spinoza cerrando. en 1637. Decía que ¿cómo puede ser que se luche por la libertad con el mismo ímpetu que se lucha por la esclavitud? Exacto, esa ¿Cómo es frase de posible? Spinoza. Y bueno, por eso digo que recién el otro día había un ministro que dijo que se iba a votar el verdugo. Es decir, eso es lamentable, pero Bueno, es mejor reconocer sí. esa idea y trabajarla. Digo que también es mucho más complejo. Seguramente hay errores, ¿no? Por parte de los gobiernos también que tendrán que asumir, además de esa mirada por sobre el No, electorado. eso no absuelve de los errores. Nos ¿no? vamos. Pero yo te digo. Jorge, un lujo escucharte. Ah, bueno, gracias. Te agradezco muchísimo por estar A acá. ustedes. Osvaldo, Carmela, siempre el tiempo es tirano. Nos vamos. Gracias por acompañarnos mañana, 19 horas. Aquí estaremos con Televisión Pública Noticias, 20:30 con cierre de edición.